Para el presente video utilizaremos como recurso una serie de textos, o mejor dicho, un texto en específico, y con ello una serie de máscaras y efectos con los cuales estaremos trabajando para obtener el siguiente resultado. La idea de aquí es que lo que estemos nosotros observando sea dependiente precisamente de esas máscaras y con una sensación de pintura que va corriendo sobre la parte de los textos para tener este resultado como les decía. Entonces, lo que estaremos obteniendo será una especie de degradado a base de distintos avances de lo que es esta sensación de la pintura, con deformaciones y con cuestiones de color aplicados para a partir de ello aparecer y desaparecer las letras. Para ello, entonces, necesitaremos nosotros crear un proyecto nuevo. Con este proyecto estaremos nosotros trabajando a partir de una nueva composición que será sobre la cual nuestro texto será introducido y a partir de ello, y dentro de lo que es este formato, también estar trabajando con toda la estructura completa. Lo dejaré por ahora en un formato de 1920 por 1080, que sería un HDTV en 1080 por 25 fotogramas por segundo, con una duración de 6 segundos que posteriormente voy a modificar o recortar dependiendo de la cantidad de tiempo que yo quiera para lo que es mi trabajo. Entonces, en esta mesa de trabajo por ahora tengo un color específico que posteriormente podemos modificar. Inclusive si ustedes quieren, es más fácil que trabajemos con un color de inicio que sea completamente distinto al que utilizaremos de estructura. Lo dejaré por ahora en negro y con eso introduciré desde la herramienta de texto tipo horizontal lo que es mi texto. Por ahora utilizaré ese nombre de pintura. Recuerden que la parte de lo que es los modificadores de texto se encuentran en la parte lateral derecha y con ello podemos aumentar o reducir el tamaño de nuestro puntaje dependiendo de lo que queramos para nuestro proyecto. Bien, por ahora le voy a indicar a este objeto un color que será precisamente el color que utilizaremos al final para el fondo. Entonces, como pudieron ver en mi proyecto, yo lo tenía con un color amarillo. Voy a tratar de respetar esa zona para que después obtengamos el mismo resultado. Pueden modificar desde la parte de lo que es el texto en los pixelajes o bien podemos utilizar la herramienta de distorsión o de selección desde la parte de las orillas y con ello poder hacer las modificaciones. Pero recuerden que cuando tenemos nosotros la modificación por distorsiones, la parte de lo que es los pixelajes será quedando como el tamaño de la letra. Entonces realmente no estará a los 334 píxeles, sino será un poquito mayor. Son cuestiones técnicas que hay que cuidar al momento de la inserción de los textos. Después de esta parte, lo que haremos será agregar un rectángulo en la parte superior, pero cuidando mucho que no suceda lo que pasó en esta ocasión. Necesitamos obligatoriamente seleccionar la herramienta de selección, dar clic en una parte independiente de la mesa de trabajo y con ello evitar que tengamos seleccionada la capa de pintura. En nuestro caso, la capa que estemos nosotros seleccionando. ¿Por qué? Porque si no, se va a crear una máscara interna y en esta ocasión no necesitamos una máscara. Entonces, voy a dejar la herramienta de rectángulo sin que esté seleccionada para que me cree una capa de formas en la parte superior y ese rectángulo lo dejaremos en la parte de arriba con la idea de que sea un poquito mayor a la anchura de lo que es nuestro texto. Quitaremos el trazo para que a partir de ello, desde esta parte superior, solamente damos clic en las letras y identificamos el apartado de ninguno para que a partir de ello nosotros tengamos un color de relleno. Este color de relleno posteriormente se va a modificar, por ahora lo podemos dejar en cualquier color. Dando clic en este sector podemos inmediatamente seleccionar nuestro color y empezaremos a hacer la aplicación de los efectos. El siguiente efecto o la siguiente cuestión o el paso a seguir será que nosotros tengamos seleccionado nuestro elemento que acabamos de incorporar, nos vayamos al apartado de efecto, distorsionar y donde dice desplazamiento turbulento. El desplazamiento turbulento lo que les permite es generar distorsiones con las estructuras que ustedes estén planteando. Entonces, si esta estructura está completamente recta, desde la cuestión del nivel, nosotros podemos modificar precisamente esa parte de lo que es su estructura para tratar de deformarla a gusto. Generalmente el parámetro correcto que voy a estar manejando o en este ejercicio lo dejaré en 125. Y muy importante que el apartado que dice desplazamiento lo dejemos en espiral para que tenga una mejor sensación.
A partir de ello, también utilizaré la estructura de tamaño para que haya mayor acercamiento, perdón, entre lo que son la parte de los desfases o las deformaciones y con eso tener una mejor sensación de elementos incorporados. Puede suceder que en algún momento de lo que ustedes muevan su estructura, que de hecho si mueven su estructura de esta manera ya está realizando ese efecto, esa sensación de pintura, pueda haber ciertas deformaciones como difuminados. Entonces, en caso de que suceda eso, simplemente hay que mover un poco lo que es la cuestión del tamaño o bien el que dice desplazar para tratar de evitar esos conflictos. Fíjense cómo en la parte de aquí derecha tenemos como una especie de deformación o difuminado. Cuando yo lo voy moviendo la parte de desplazar, la turbulencia como tal, ya no sucederá eso. Posteriormente, lo que haremos con este elemento será aplicarle una posición para que vaya desde la parte superior hacia la parte baja. Entonces, selecciono mi capa de formas, me voy al apartado de posición presionando P en mi teclado y con ello activaré mi cronómetro para que en este punto inicial, que son los 0 segundos, tenga una posición en la parte superior y posteriormente en el siguiente segundo, dependiendo de la cantidad de tiempo que ustedes indiquen, lo dejaremos hacia la parte baja de lo que es nuestro texto. ¿Ok? El movimiento actual sería de esta manera. Si yo reproduzco aquí para poder hacer una vista previa, lo que estaré haciendo sería esta estructura. ¿Ok? Ahora el detalle es que toda esa pintura no se ve en la parte superior y hay un problema extra que la reproducción de estos elementos, después de ese punto de movimiento ya no va a tener ningún movimiento. Para lo cual voy a darle una expresión dentro del apartado de evolución, en el cual dejaré presionado Alt y clic sobre el cronómetro. Desaparecerá inmediatamente este apartado para poder introducir lo que es su expresión. Ahí le dejaremos la siguiente expresión, que será time, asterisco y 200. ¿Ok? El asterisco sería el por, y con ello ya solamente hay que dar un clic fuera de la mesa de trabajo y nuestra reproducción será completamente reproducida 200 ocasiones para que pueda desarrollar esta estructura completa, ¿ok? Permitiéndonos con ello ya dar un movimiento infinito, entre comillas, porque realmente no va a ser infinito, se va a estar reproduciendo esas 200 veces o esos 200 movimientos para alcanzar a completar lo que es toda nuestra línea de tiempo. Ahora, vamos a necesitar nosotros, después de haber hecho estos movimientos, seleccionar el apartado de pintura, que es nuestro texto actual, y convertirlo en un elemento precompuesto. Para eso simplemente seleccionamos la capa, damos clic derecho sobre esa capa y seleccionamos el apartado de precomponer. En este sector escribimos el nombre de nuestra capa, en mi caso le pondré texto, para que en esa parte ya quede completamente habilitada a todo lo que es la mesa de trabajo y no sufra modificaciones. Y lo más importante, seleccionaremos esta capa de texto y la duplicaremos presionando comando D o control D en caso de que estén en PC, comando D para Mac, para poder hacer una copia del texto o de la capa. ¿Ok? Posteriormente, esta capa la vamos a ocultar porque por ahora no la necesitamos, pero sí utilizaremos esta capa que tenemos nosotros aquí. Lo importante aquí es que desde un inicio ya estarán viendo cómo se reproduce esta herramienta de texto. Entonces, lo que haré será seleccionar este apartado, fijarme en la parte baja de mis capas que yo tenga activado el conmutador de definidores y modos. Para este caso, me quedaré con este apartado, fijándonos que nuestra estructura esté de esta manera. Y dentro de este espacio que dice ninguno, en la parte central donde dice mate seguim, seleccionaremos y daremos mate alfa. Mucho ojo en que estemos sobre lo que es la capa de texto. Eso lo que hará será hacer una capa dependiente del contenido que hay aquí, que solamente se vea lo que hay en este sector. Digamos que será una fusión entre capas. Entonces, cuando yo reproduzca, inmediatamente se va a ver esa sensación de pintura o esa sensación de movimientos internos. No solamente tiene que ser pintura, puede ser a lo mejor como la sensación de las lámparas de lava o algo parecido. Ahora, ya tenemos este primer movimiento, esta primera estructura. Lo segundo será seleccionar ambas capas, pero antes de seleccionar estas capas, si se fijaron, cuando yo coloqué mi objeto, lo que era la parte de mi máscara,
tiene un color en específico, ¿ok? Ese color en específico, perdón, aquí lo quité, tiene esta tonalidad como cremosa. Cuando yo hago esta sección del alfa, inmediatamente cambia esa parte de lo que es el líquido hacia el color que tiene la pintura. Está haciendo una máscara con esta parte superior. Entonces, si yo quiero que el color de la lava o del agua o de la pintura sea distinto, voy a seleccionar la capa de texto, daré en efecto, generar y donde dice relleno. Con ello ustedes pueden poner más o menos en algún punto donde se alcance a percibir el tono. Seleccionamos el color en este apartado de color y con ello ya incluimos el color que nosotros necesitemos. En este caso, pues yo sigo trabajando sobre la gama de los amarillos. ¿Ok? Nada más hay que tener muchísimo cuidado que su capa no sea del mismo color que de la que tenemos al inicio, que no está visualizada. Les recomiendo que sea un tono más claro o un tono más oscuro, perdón, dependiendo de lo que necesiten. Entonces, aquí está este sector ya elaborado. Ahora, para hacer las siguientes capas o sensaciones de lo que son difuminados y sobre todo de lo que es esta parte del desenvolvimiento de la pintura, voy a seleccionar ambas capas, la que es de texto y la que es de capa de formas, en mi caso capa 1 y capa 2, y voy a presionar comando D o control D para volver a duplicar. Teniendo nosotros este apartado con la copia de la capa, este elemento de texto nunca se va a mover del lugar en el que nosotros lo tenemos en el punto inicial, pero la capa de formas la moveremos ligeramente con la finalidad de que podamos dejar un desfase entre el inicio de la primera estructura y el inicio de la segunda, lo cual nos dará una ligera separación que actualmente no se alcanza a percibir porque ambos elementos de texto en este sector tienen el mismo color. Entonces, aquí a la segunda capa de texto que yo copié, simplemente habrá que aumentarle o reducirle el color al color que nosotros indiquemos. Por ejemplo, trabajaré con este color. Entonces, ahí ya se alcanza a reproducir y se ve una máscara junto a otra y nos dará esa sensación de que hay dos colores o dos tonos reproduciéndose al mismo tiempo. Ya solamente será que ustedes agreguen tantas capas como sea necesario. Vuelvo a seleccionar estas dos, comando D, muevo esta estructura un poquito más hacia el lado derecho, dejando presionado sobre ella y arrastrándola hacia el lado derecho. Y cambiamos nuestra tonalidad para lograr la tonalidad o el objetivo que nosotros queremos. Recuerden que ustedes pueden alargar sus tiempos o pueden hacerlos más cortos según el resultado. Última función, la dejaré en 4 funciones. Esta función de texto igual la dejaré con un color oscuro, inclusive pueden estar probando con los cambios de tonalidades, en este caso mis colores cálidos, para dejar completamente de esta manera su estructura. Ahora, el último apartado que utilizaremos será precisamente activar la capa que habíamos desactivado, esta capa que teníamos al finalizar. Si nosotros vemos esta capa, ya tenemos esa sensación de pintura en la parte superior para obtener el resultado de la caída de lo que es nuestra pintura. O bien podemos hacerla que desaparezca y sea parte de lo que es esta estructura. Simplemente le quitamos la visualización, pero antes de quitar la visualización, vamos a composición, ajustes de la composición. Con el cuentagotas nos vamos a robar el color inicial para que precisamente ya no se alcance a percibir. Y ya con eso nosotros podemos quitar la visualización o borrar la capa o dejarla ahí permanente. ¿Ok? Entonces nuestro resultado se vería de esta manera. Ya tenemos una estructura de pintura. En cuanto a la caída de la pintura, simplemente será que nosotros cuando termine la zona de la animación dejemos un poco de reposo, nos fijemos en la parte de lo que es nuestro tiempo y vayamos hacia composición, ajustes de la composición. Dejemos la duración empatada con lo que es nuestra animación y ya nos queda nuestro resultado como nosotros queremos ir repitiéndose de manera infinita. Entonces, es una herramienta sencilla que simplemente requiere que nosotros tengamos varias capas de formas con distintos efectos dependientes una capa de la otra y con eso ya tener nuestro resultado completo al agrado que vamos a tener.